친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 예수가 거느리시니 즐겁고 편안하구나. 주야의 자골되니까 예수가 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 영원한 힘을 위대하시며 모든 신 가운데 계시도다. 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 손으로 육체를 만들고 Por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra. Una palabra la cual nos permite avanzar, nos permite seguir adelante, conforme a la guía de la iglesia, ¿no? Solamente por Dios podemos seguir adelante, podemos seguir avanzando, ¿no? Él nos permite el estar aquí. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 20.
Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Su palabra es realmente admirable, ¿no? Para nuestros corazones, para nuestras vidas. Como dice la segunda estrofa, ¿no? Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Él es grande, ¿no? Él es nuestro Señor, nuestro Rey, y Él dirige nuestras vidas. Así también avanzamos, ¿no? En cada día, por la guía que Él nos da. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le templará. Cara a cara espero verle,
cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara es plena gloria, he de ver a mi Jesús. Por su evangelio podemos verlo, ¿no? Podemos verlo cara a cara, predicando su evangelio, que Él ha muerto por nuestros pecados una vez y para siempre, y de esa manera nos ha justificado, nos ha hecho santos y nos ha hecho perfectos, solamente por la sangre de Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 222. Himno 222, maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla
maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Realmente es maravilloso su amor, ¿no? El amor que tiene por nosotros. Él nos brinda, ¿no?, su amor incondicional, su amor eterno, el cual nunca va a fallar, ¿no? Ese amor perfecto. Un amor que solamente podemos ver a veces, ¿no?, entre padres e hijos. Pero Él, siendo Padre de todos nosotros, es mucho más que eso todavía. Por eso reconozcamos a Él como nuestro Padre, como aquel que nos quiere guiar hacia adelante, aquel que nos guía. Y de esa manera avanzamos, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 144. Himno 144. Gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó. Por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría
Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. La palabra dice, ¿no? La paga del pecado es muerte. Él vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Y Él murió por nosotros, para que seamos santificados, para que seamos uno con Dios, ¿no? Solamente por su sacrificio es que podemos acercarnos a Él y verlo y realmente ser sus hijos, ¿no? De esa manera, el recibir la palabra es algo tan hermoso para nosotros, porque estamos unidos, ¿no? Otra vez con Dios. Por eso su palabra dice, ¿no? Emmanuel, Dios está con nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 143. Himno 143, bellas palabras de vida. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva,
y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y guía son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Por la gracia de Dios, hoy vamos a tener servicio dominical especial, ¿no? Con Pastor Neri Esquivel. Quiero dar la bienvenida aquí a todos los hermanos presentes, a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia y nos están escuchando de diferentes partes de Bolivia. También a los hermanos que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales. Queremos extenderles un abrazo a distancia y esperando, ¿no?, que en algún momento puedan acompañarnos en esta mañana y participar de los cultos. Voy a invitar esta mañana al diácono Gustavo Espejo, quien va a orar por el culto. Adelante, diácono. De la misma manera quiero invitar a todos los hermanos, por favor, que están en la parte de atrás, si pueden pasar aquí adelante, hay bastante espacio, por favor. Adelante, diácono. Buenos días. Vamos a orar al Señor esta mañana. Señor Dios, Padre amado, le agradezco, Señor, por su nombre, gracia, misericordia, nos permite, Señor, este culto dominical, Señor, donde usted ha permitido, Señor, salvos en esta ciudad, ha permitido su evangelio, ha permitido, Señor, que la sangre de Cristo pueda derramarse, Señor, y los corazones puedan aceptar, Señor, ese sacrificio tan perfecto para que los justos, Señor, puedan tener una congregación, puedan tener también, Señor, la iglesia, Padre. Yo le agradezco, Señor, que está preparado, Señor, también tiempo para crecer en nuestra alma, para crecer en nuestro espíritu, Señor, conectarse con el suyo. Ese tiempo, Señor, importante para poder recibir la palabra de Dios, orar juntos, alabar juntos, poder, Señor, con los hermanos también, Señor, recibir la guía del siervo, recibir la guía del pastor, Señor, para nuestro corazón. Usted conoce, Señor, la aflicción de los hermanos, conoce también, Señor, la situación de cada uno de los hermanos. Puede estar pasando, Señor, alguna dificultad. Pero, Padre, por la enorme gracia suya, Señor, usted quiere sacar a cada uno, Señor, de la situación y también darle, Señor, la bendición. Gracias, Padre, porque nos permite, Padre, una vez más, Señor, tener esa misericordia, esa gracia, Señor, por medio del Evangelio, por medio de los siervos. Usted ya ha preparado el camino, Señor, para volver, Señor, nuestra vereda, Señor, nuestra senda, a la senda suya, Señor, a su propósito, Padre. Que nuestro camino es escabroso, muchas veces, Señor, es torcido, está, Señor, amañado, dañado. Usted quiere siempre llevarnos, Señor, a su camino, a su senda, a su vereda, Señor. La misericordia de los hermanos, Señor, de los ministros, de los siervos de Dios, para que, Señor, con denuedo y con temor podamos servir, Señor, a su evangelio, transmitir su corazón a los hermanos, Señor. Prepara el corazón en este tiempo también, Señor, los hermanos que están en camino, que están llegando, Señor, a la congregación. Permítale, Señor,
llegará bien y también, Señor, un buen retorno a sus hogares. Padre, que esta palabra pueda trabajar durante esta semana, Señor, con promesa, con fortaleza, Señor. Gracias, Padre, le doy una vez más. Señor, oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana entre los hermanos que están presentes acá, ¿quién quiere pasar a compartir su testimonio, glorificar el nombre de Dios, antes de pasar al tiempo de las presentaciones? Adelante. Buenos días, hermanos. Y en el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, Salmos capítulo 32, 8, y cuando Dios me permitió recibir la salvación, y me daba muchas promesas, entre ellas me decía, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El día de ayer y estábamos revisando las seminaristas, la evangelista y abogadas, un documento, ¿no? Se está haciendo la adecuación de la iglesia, personería jurídica. Y yo soy contadora. Y actualmente tengo 30 años. Y cuando yo tenía 21 años, yo ya tenía mi oficina contable. Y estaba haciendo un diplomado en gestión tributaria, mi área es impuestos. Y yo amaba mucho mi carrera, me encantaba y no perdí el tiempo. Y si yo agarraba, ya tenía 10 clientes a esa edad. Y si yo agarraba un trabajo de auditoría y no tenía mucha experiencia, pues yo ya tenía un socio, un auditor financiero que tenía su oficina y le daba a mi cliente, los dos realizábamos el trabajo, yo aprendía y ganábamos los dos. Y tenía mucha astucia, ¿no?, en el mundo para hacer negocio. Y de repente, conociendo este evangelio en el 2014, en el campamento mundial en Sonny Loon, cuando Dios sujetó mi vida y empecé a fracasar. Casi entro a la cárcel, me accidento, me pasó muchas cosas. 2 años llevo viviendo dentro de la iglesia. Mis compañeras me dijeron que pueda apoyar al área de financiera para ver el tema de la adecuación. Y después de 2 años yo empezaba a ver nuevamente, veía contabilidad, patrimonio, parte financiera. ¿Cómo creen que me sentí? Soy seminarista actualmente. Dios, ¿por qué tú no me permitiste servir al evangelio con mi carrera? Así yo le decía. Yo amo mi carrera, sí, me gusta, me apasiona. Pero ahora estoy viviendo dentro de la iglesia como seminarista. Dentro de mi corazón tenía mucho dolor, pensamientos tenía. Y en la noche, revisando mi drive, unos documentos, justo vi mis fotos. Cómo yo me planchaba el pelo, cómo yo me vestía antes. Porque soy una mujer de negocios, ¿verdad? Tengo que estar bien vestida. Entonces, pero llegando a la iglesia, pasando situaciones, totalmente me sentía destrozada, como sin vida, sin sentido. Pero Dios ya me había hablado en el 2014, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Yo nunca conocí el mundo del corazón de Dios, pero a través de la iglesia, a través de los siervos, trayéndome a este lugar, me enseñó realmente cuál era mi camino. Dios me permitió la salvación solo para anunciar el evangelio. Dentro de la iglesia soy más exitosa, soy maestra en la cárcel de Obrajes. El año pasado fui conferencista en los colegios, visito a los hermanos, estoy en el área de auspicio, tengo reuniones con empresarios, dirigentes, conozco. Soy más exitosa, ¿no creen?
dentro del Evangelio. Por eso, viendo esa parte, tenía mucho agradecimiento a Dios, porque Dios me había rescatado y me había traído a este lugar. Por eso, también, ¿no? Y nosotros tenemos el campamento 2025 en Sucre, ¿verdad? Y Dios me permitió ir a Sucre. Y yo conocí, es un lugar grande, hermoso, bello. Como área de auspicio, actualmente somos 2 hermanas fijas, hermana Juana Mancilla y yo. Y luego están los otros hermanos. Pero un día, Pastor Andrés me dijo, haz una nota a la papelera, ¿no? La empresa de papeles. Pide material de escritorio. ¿Cuánto pido, pastor, en mi requerimiento? Le digo, pide 10,000 lapiceros, 10,000 paquetes. Pastor, está loco. A mí no me van a dar así. Pero decidí unirme a la locura del pastor, porque el siervo piensa que a través del área de auspicio vamos a recibir muchas cosas para el campamento mundial. Nos falta gente, hermanos. Vamos a lanzar desde mañana una convocatoria para voluntarios. Aún solamente seamos 2, 3, 5 personas, pero Dios nos va a dar mucha gracia. A nivel Bolivia vamos a trabajar con muchas empresas, porque Dios a ellos les quiere dar la salvación. Entonces en mi corazón había, aún yo estudié contaduría, aún Dios me permitió, todo eso tengo que aplicar para el Evangelio así. Tenía mucho agradecimiento, hermanos. Y eso, ¿no? Yo les quería compartir, ¿no? Dios cómo está trabajando en mi corazón este tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias. Testimonio. ¿Quién más desea compartir su testimonio esta mañana?
predico las palabras hasta que entendamos que somos justos, perfectos. Yo esa palabra no podía entender, pero nos repetía, ahora yo soy justa, perfecta ante los ojos de Dios, hermanas. Eso quería compartir, esa pequeña parte, hermanitas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a los testimonios. Y bueno, Dios nos permite hallar la gracia, ¿no? Su misericordia ante nuestro Creador. Y hoy también, hermanos, es un día muy especial, ¿sí? A través de su siervo, Dios va a hablar a nuestro corazón. Por eso también, antes de invitar al pastor, voy a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 14, Vendrá por mí, y el himno número 135, Porque Él vive. Todos los hermanos juntos podemos cantar. Amén, hermanos. Si no trajeron sus himnarios, aquí se va a proyectar la letra, ¿sí? Y junto con el coro podemos cantar y glorificar a nuestro Creador. De verdad, esta mañana Dios va a hablar a nuestro corazón, hermanos. Ya desde ahora podemos preparar, ¿sí?, nuestro corazón. También una vez más les invito, por favor, a que puedan apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio, esto para no causar interrupción durante la prédica. También les invito aquí a pasar adelante, hay aún algunos espacios disponibles. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Del cielo, pues Él vendrá
vendrá por mí. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que Él es mi futuro, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que Él es mi futuro, la vida vale más y más solo por Él. Sé que un día cruzaré el río con el dolor, batallaré y mi vida triunfará invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que Él es mi futuro, la vida vale más y más solo por Él. Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. Dios nos permite escuchar las alabanzas, Dios nos permite participar de aquí del culto, ¿no? Del servicio dominical. Y de verdad también esta mañana vamos a escuchar la palabra va a hablar a nuestro corazón, hermanos, y por eso les invito, ¿sí? A que juntos escuchemos al siervo. Amén, hermanos, sacando nuestras Biblias. Vamos a invitar al pastor Neri Esquivel, quien está ministrando en la iglesia de Lima, Perú. Adelante, pastor. Sí. Buenos días, hermanos amados. Buenos días, ¿cómo están? Y es una bendición realmente, ¿no?, estar aquí junto con ustedes, ¿no? No sé, yo soy mitad boliviano, no sé. Mi esposa es boliviana. Año 2011, en este salón de la iglesia yo me casé. No sé, algunos recordarán. 13 años, ¿cierto? Ya rápido ha pasado, ¿no? Y solo por la gracia de Dios y también por la guía de la iglesia, y también puedo caminar junto, ¿no?, a mi matrimonio, a mis hijos dentro del Evangelio. Estoy agradecido
en esta mañana. Vamos a buscar, por favor, San Marcos. San Marcos capítulo 6, vamos a buscar. San Marcos capítulo 6, desde el versículo 30, vamos a ver. Amén. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún ni tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y él les mandó que hicieran recosar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recosaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los peces entre todos, ¿no? Hasta allí vamos a leer. Hasta leer un poco, ¿no? Me canso, no pensaba que me iba a agitar, ¿no? Estamos, creo que 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? ¿4.000? No, 3.600, ¿no? Yo creo que 4.000 es en el alto, ¿no? Sí. Por eso se nota la diferencia, ¿no? Yo estoy en Lima estamos a nivel del mar, ¿no? Casi. Y si estamos un poco alto, no sé, serán 100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿No? Por eso no es fácil, ¿no? Hace unos días, no sé, a los que les gusta el fútbol, hubo Copa Libertadores, ¿sí? En un equipo de Perú, se llama Sporting Cristal, le dieron 6 goles, ¿no? 6-1, ¿no? Ya la goleada vino en el segundo tiempo, ya. Yo creo que ya ellos ya no tenían físico y, ¿no? De verdad, se cansa uno muy rápido, es difícil. Yo he jugado en la altura cuando estaba en una ciudad que ministraba hace unos años, era casi 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tan solamente ir de un arco al otro arco, ir y volver, ya me sentí que ya no podía jugar, ¿no? El corazón latía muy rápido, ¿no? Parecía que yo hubiese corrido muchísimo, ¿no?
Entonces no es fácil realmente la altura, pero Dios nos ha dado un cuerpo grandioso, ¿no? Que se puede adaptar, ¿cierto o no? Sí, se puede adaptar, ¿no? Ese es lo maravilloso, ¿no? Aunque tiene que pasar un proceso de adaptación, sufrimiento, ¿no? A veces en Perú, cuando va algún voluntario coreano a alguna ciudad y que es de altura, padece los primeros días, ¿no? Entonces en los primeros días ya no quiero estar aquí, yo quiero regresar, ¿no? Yo quiero volver. Y realmente es afectado bastante. Pero muchas veces yo le dije al pastor, aquí o en aquella ciudad por lo menos 3 días debe descansar, ¿no? Deben suministrarle oxígeno para que así poco a poco su cuerpo se vaya adaptando, ¿no? Entonces, difícil, llegando el primer día, segundo día, quiere realizar las actividades con normalidad. ¿Cómo piensan? Eso va a ser difícil, ¿cierto? Va a sufrir ese, ¿cómo le llaman? ¿Soroche? ¿Sí? De soroche, dolor de cabeza. ¿Qué viene también? Náuseas, vómitos. Uy, yo he pasado también, ¿no? Difícil, ¿no? Por eso necesita adaptación. Hace, yo creo que casi un mes ya va a ser, tuvimos el encuentro intercultural en Perú, ¿no? Aquí también comenzó la preparación, ¿sí? ¿Cuánto falta? ¿Un año? 10 meses. Bastante, ¿no? Yo estaba también, Dios me dio la gracia, el pastor Andrés también me permitía compartir con los jóvenes. Yo les decía ayer, parece bastante, ¿no? En Perú yo les decía a los hermanos de la zona que dirijo, y porque ya estábamos casi a la fecha, ¿no? Pero el problema era que varios de ellos todavía no habían pagado sus entradas. Entonces nosotros tenemos un problema, ¿no? Siempre esperamos último. Los bolivianos no son así, ¿cierto? ¿No? ¿Cierto? ¿No? En Bolivia no hay ese problema, solo en Perú. Pastor Daniel, a veces uno piensa, exagera. Cuando los ministros le escuchamos, parece muy intenso cuando habla el pastor, nos dice, para nosotros de repente el asunto no parece tan grande, pequeño, ¿no? Entonces cuando lo ve uno pequeño no le toma mucha importancia, ¿cierto? Con calma, lo escucha, sereno. Pero cuando eso mismo que nosotros vemos el pastor lo transmite, no lo ve de esa manera, ¿no? Muy grande. Yo decía, también estuve hace unos días visitando a mis suegros, ellos son de Chulumani, ¿no? También Dios me dio la gracia de compartir con los hermanos. Y yo les decía, ahora yo estoy en la iglesia central, ¿no? Casi 7 años estuve en el norte del Perú, una ciudad se llama Piura. Ahora yo estoy en la iglesia central, ¿no? Entonces, en la iglesia central hay más trabajo, ¿no? Hay más trabajo, estamos al lado del pastor Daniel. Entonces, cada día hay la reunión, cada día nos pregunta qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Al día siguiente, cómo nos fue, ¿no? El día anterior, según el programa que teníamos. Entonces, no parece algo muy grande, pero ya para el pastor es como un orden y algo que también busca que en nosotros se forme como un hábito, ¿cierto? A veces nosotros queremos copiar a otros, pero no sabemos que en esa persona eso ya se formó como un hábito. Entonces, sin esfuerzo normalmente lo puede hacer, ¿cierto? Pero el que no piensa formar un hábito, solo quiere hacer simplemente, le va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, eso es un trabajo, una constancia, perseverancia, día a día es una lucha. Si el pastor simplemente esperara en nosotros, va a padecer, ¿no? Va a sufrir. Por eso cada día nos llama, cada día nos escribe, ¿no? Ayer también me escribía el pastor, ¿no? Pastor Neri, ¿usted va a vivir en Bolivia? Me decía, ¿no?
Yo antes de venir, yo le dije, pastor, yo estoy regresando el lunes, o sea, por mañana. Entonces ya habiéndole dicho con anticipación, entonces ya uno supone, el pastor ya sabe, ¿cierto? Entonces uno como considera, está de más, ¿no? Ya si de repente yo he pasado una semana más, ¿cierto? Ya me pasé una semana más y no sé, entonces yo podría entender por qué me escribe de esa manera, ¿no? Ay, ya verdad, ya yo le dije al pastor una fecha, pero ya yo pasé esa fecha, entonces comprendo por qué el pastor me escribe, usted va a vivir en Bolivia, pero todavía no. Todavía no llega la fecha como habíamos acordado, pero escuchar eso se siente como, ay, el pastor, ¿no? Creo que ya, ¿no? Quiere que ya yo esté allá. Pero realmente el corazón del pastor, ¿cuál es? Comunicación, ¿no? Aún yo mencioné antes de salir de Lima, Perú, pero él desea haya la comunicación. Entonces, para el pastor esto es algo esencial. Para nosotros de repente no es tan importante, ¿no? En las casas ese tiempo es difícil, ¿no? ¿Ustedes con quién más tienen contacto? ¿Usted quiere que le diga con quién más tienen contacto? Eso se llama, ¿cierto? ¿O no? Sí, con un celular, ¿cierto? Con el celular tiene contacto, ve videos tras videos, TikTok, ¿cierto? No se cansa de ver el TikTok, ¿no? Algunos hasta muy tarde, ¿no? Apaga todas las luces, ¿no? De repente no le ha pasado que el celular le ha caído en su cara, ¿no le ha pasado? ¿Ah? ¿No? A mí alguna vez sí me ha pasado, ¿no? Así, ¿no? Me ha pasado y de repente, como de mis manos, ¿no? Y el celular como pesa muchísimo, ¡plum!, me ha caído. Eso significa yo tengo que dormir, ya además estoy, ¿no?, ya esforzando, ¿no? Por eso, sin darnos cuenta, nosotros, si seguimos la corriente, sin duda la comunicación perdemos en familia. A veces pensamos dentro del hogar que para que vaya bien, ¿no?, uno no debiera cometer errores. Sin embargo, dentro de la familia podemos conocer entre nosotros los defectos que tenemos, ¿cierto? ¿Hay libertad? No hay libertad dentro del hogar, ¿no? ¿Sí? No hay. Sí hay libertad, ¿cierto? Puedes saber fulano cómo es, a qué hora se levanta, si lava los trastes, los servicios después de comer, los deja, ¿cierto? Si limpia, no limpia, ¿se sabe o no se sabe, no? A veces la madre, cuando ve a su hijo, ya trae una chica y la chica habla muy bien, pero la madre escucha, ella no lo conoce, ¿no? ¿Cierto o no? Sí. Ella no sabe quién es él, ¿no? Va a sufrir si él no cambia o mejora esas partes, porque realmente la madre o los padres conocen exactamente a los hijos, ¿cierto? Conocen cuáles son sus defectos, también sus virtudes, conocen. Pero algo muy esencial que el pastor nos enseña es la comunicación, ¿cierto? Comunicar antes que hablar fuerte, insultar, enojarnos, antes que eso, ¿no? Entonces yo crecí en un hogar donde la comunicación era muy superficial. O sea, hablar de nuestro corazón, sentarse, ¿qué te pasa? Cuéntame cómo te fue hoy. Ante esto, ¿cómo tú reaccionaste? ¿Tuviste algún temor? Es muy difícil tener ese tipo de conversación, ¿cierto o no? En mi caso, era muy superficial. Entonces, hablar de nuestro corazón, de cómo me siento, ¿no? Sea ante alguna dificultad o sea ante algo que me fue bien, era muy difícil, casi imposible, ¿no? Casi imposible. Esto a la larga y sin duda no permite que la familia sea unida, no permite. Cada uno al final toma su propio camino, cada uno ve por sus propias cosas, su propia familia.
Pero dentro de la iglesia, y es un mundo inmenso que, aunque algunos hermanos tienen tanto tiempo, aún falta conocer. ¿Cierto o no? Aún escucha bien acerca de sí mismo, sobre la palabra, acerca de usted, pero aún falta conocer a sí mismo, ¿cierto? Falta conocer. Constantemente en la iglesia escuchamos, solo no se puede. No sé, ¿aquí escucharon también? Sí, ¿no? La iglesia es un cuerpo, ¿no es así? La iglesia no es este local. ¿Usted ya la iglesia está orando para nuevo terreno? ¿Sí? ¿Ya tiene la ubicación? Ya está. Entonces, ¿qué falta? Construir, pasarlo, ¿no? Entonces la construcción, la compra es una cosa, luego la inversión para levantar también es otro, ¿no? Ay, pareciera que no hubiese fuerza, ¿no? Apenas podíamos comprar, ahora ¿de dónde vamos? ¿De dónde vamos a construir? Pero parece difícil. De repente cada uno, si opinara, va a manifestar su situación. ¿Sí o no? Tiene deudas, no le va bien en el trabajo, sus ingresos no son suficientes. ¿Cierto o no? No sé aquí, pero en Perú bastante las personas utilizan para poder tener capital, préstamo, ¿no? No sé, aquí mi esposa me dice, uy, los bolivianos casi no sacan préstamo, ¿no? Juntan más, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿o no? ¿Sí? Yo creo que sí. Entonces, también en Perú, ¿cuántos años la iglesia, ese local donde está la iglesia es del 2007? Justo en ese tiempo yo entré al seminario. Entonces, actualmente tiene 5 pisos. 5 pisos, el salón principal está en el último piso. Entonces, para los hermanos de edad avanzada o con alguna discapacidad, no es fácil, ¿no? Que suban al 5.º piso. Entonces, a veces yo he tenido que estar, no sé, en el 4.º piso, saludando, recibiendo a los hermanos mientras que van subiendo para participar del culto. Y algunos hermanos apenas, ¿no? Ya, al principio como un poco rápido, ¿no? 1.er piso, aquí dicen planta baja, ¿no? Allá en Perú planta baja es 1.er piso, ¿no? 1.er piso ya parece mucha fuerza, 2.º, 3.º, ya en el 4.º ya la lengua están sacando algunos, ¿no? Se detienen, está respirando, pareciera que estuviesen aquí, ¿no? En La Paz. Están respirando, miran al suelo, suben. Ay, todavía falta. De verdad, no es fácil. Varios años. Aún los hermanos pueden ver esto, la iglesia crece y crece. Pero de repente, entre los mismos hermanos, la iniciativa de tener un ascensor, y no se veía, ¿no? Esa iniciativa, ¿no? ¿Cómo ustedes piensan? Aquí, si la iglesia que se va a levantar, ¿no? El edificio de la iglesia, el local, si fuese, no sé, 5.º, 6.º piso, ¿no considerarían que es importantísimo un ascensor? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Ay, pero el ascensor implica mucho gasto, ¿no? Es costoso, ¿no? Pero realmente es una necesidad, ¿sí o no? Es una necesidad. Entonces, en Perú, ¿ya cuántos años, no? Este año recién se inauguró el ascensor, ¿no? Gracias a Dios, ya tenemos, ¿no? Ascensor. Algunos hermanos ya por su edad avanzada, por alguna enfermedad, ya partieron, ¿no? Entonces, sinceramente a mí me hubiese gustado, esos hermanos venían al culto, venían desde muy lejos, también con su edad avanzada, venían, llegaban primero, sentados estaban, ¿no?
en el culto. Entonces, sinceramente, me había gustado. El pastor, cuando teníamos la reunión de ministros, él nos pedía perdón. Perdón por mi corazón, así. Porque desde hace tiempo ya hubiésemos tenido el ascensor. Ese era el corazón, el sentir del pastor. Pero entre muchos, cuando escuchamos, no teníamos como ese mismo sentir. No sé si me entienden. O sea, como queremos vivir, ¿no? Bueno, no hay ascensor, entonces, igual, ¿no? No importa, padecemos, ¿cierto? Los hermanos, hay hermanos que ya no pueden participar del culto porque yo no puedo llegar hasta el 5º piso. Yo he visitado en este tiempo, Dios me permite estar a cargo del grupo de Silver. Entonces el pastor me dice, visite a los hermanos, visite. Hay hermanos que no vienen. Entonces, en las oportunidades que yo he visitado, ellos me manifestaban, uy, pastor, es difícil. Yo quiero ir, pero hasta el 5º piso no llego. No llego. Apenas aquí me canso. Si hubiese ascensor sería otra cosa, pero realmente ya era algo que al pastor también, ya necesitamos el ascensor. Así, dentro de sí mismo, necesitamos. Pero en caso de los hermanos, tranquilos, ¿no? Tranquilos. No teníamos presión, no teníamos pesar, porque el tiempo pasa. ¿No es así? El tiempo pasa. Algunos hermanos, hermanas también por su sobrepeso también les es difícil, por la edad es difícil, por una discapacidad. Algunos hermanos tenían, para subir era difícil, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner una silla, entre 4 cargar hasta el 5º piso. También no es fácil, pero también en algunas oportunidades teníamos que hacer de esa manera. Entonces, el pastor así nos manifestaba. El pastor muchas veces nos ha dicho, ustedes me rodean, tiene que ayudar, tiene que opinar. No importa que se equivoque. Uno no se quiere equivocar, por eso muchas veces no habla, ¿cierto? Entre los ministros también, el pastor que espera le manifieste, le diga. A veces falta algo, pero realmente, aunque implica gasto, pero para la iglesia es desarrollo. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Es desarrollo. Además, yo le decía a los hermanos, hermanos, aunque parece nosotros tenemos que ofrendar para pagar este ascensor, porque algunos piensan, solo el pastor solo pide dinero. Ahora hay que ofrendar para esto, recién salimos de esto, ahora otra vez hay que ofrendar, ¿no? En Perú así, ¿no? Aquí no, ¿no? Aquí los peruanos son bien reclamones, bien quejones, ¿no? Los bolivianos, nada, ¿no? Yo creo que sí, ¿cierto? Quizás más, no sé. Mejor si reconoce que es más quejón, ¿no? Entonces, fácilmente también puede despojarse, si reconoce. Hermanos, a la final ese ascensor es para su uso, ¿no? ¿Sí o no? Yo le decía, el pastor, ¿ya cuánto tiempo tiene? Ya 10 años en Perú. Puede haber una rotación, él va a otro país. ¿Qué va a llevar? ¿Se va a llevar cargado el ascensor? No lo sé. En su espalda va a llevar. Pero algunos piensan así. Ay, ¿para qué? Otra vez. Aunque pensamos que somos unidos, pero en algunas circunstancias se ve, no queremos trabajar unidos. ¿Sí o no? Sí. Aún en la familia también, ¿no? Aún en la familia. Quizás a muchos de nosotros nos ha faltado, ¿no? Esa formación. ¿Sí? Yo he crecido así, lamentablemente. Sí, yo también crecí así.
Pero yo estoy agradecido porque aunque en mi niñez, adolescencia o también parte de mi juventud ha habido esta falta, pero dentro de la iglesia hay esta dirección, unidad, trabajar en equipo, como un solo cuerpo con un mismo corazón. El pastor Daniel se sienta con nosotros, él nos dice, ya, deme su programa. Usted ve adulto mayor, usted ve IMEI, usted ve ministerio carcelario, usted ve niños, ya traigan su programa. Siempre trabaja así, ¿no? Entonces, para cada asunto hay que preparar. Yo esta vez me sentí, y mi corazón muy estrecho, solamente por un asunto de flores nada más, imagínense, ¿no? Imagínense, en la preparación del campamento habría que pensar lugar, transporte, hospedaje, ¿cierto? Es comida. Ya, esos asuntos son primordial, importantes, esencial. Pero, ¿qué tanto unas flores? Es nada, ¿cierto? Eso es asunto de preocupación. Pero esta vez yo sentí, Dios mío, este es tan importante. No pensaba que había tanta logística para unas flores. De verdad. Porque llegaban unos pastores a la iglesia, llegaban de Corea. Eran 2 matrimonios y 2 hermanas, perdón, 3 matrimonios y 2 hermanas coreanas, ¿no? Entonces nos reunimos una noche antes que lleguen, ¿no?, los pastores. Ya el pastor nos encargaba. Pero luego en la mañana el pastor preguntó, ¿quién va a llevar las flores? Entonces al aeropuerto se llevan las flores, ¿no? Cuando ellos llegan, los pastores ingresan, ya se les entrega, ¿cierto? Es un recibimiento. Cuando el pastor escribió entre el grupo de los ministros, ¿quién va a entregar las flores? En ese momento, no sé cómo hacen ahora para ponerle un poco de, no sé, de gracia, suena un grillo, ¿no? Dios mío, hay silencio total. Y ahora, por ahí uno dice, la encargada de VIP, la misionera encargada de VIP está en una iglesia que está a más de 1 hora de la iglesia central. Podemos decir, sí, ella tiene que encargarse porque es VIP. Entonces, si ella no hace, entonces nadie se mueve. Podríamos tener esa excusa, ¿cierto? Ya, ¿quién no preparó? Para nosotros fácil es señalar, ¿cierto? ¿Quién? ¿Encargado quién es? No, ya, exhortación. Pero luego el pastor decía, Pastor Neri, ¿quién va a entregar las flores? En ese momento yo me preguntaba, ¿y se compraron las flores? ¿Y se compraron las flores? Pregunté, ¿las flores se compraron? No, el pastor salía en media hora al aeropuerto, era en la mañana, casi las 7 de la mañana. Yo decía, ahora flores, ¿de dónde vamos a sacar si todo está cerrado? Dios mío, ya. No solamente, o sea, primero se tenía que ver quién compra las flores. También hasta para obtener el dinero de las flores hay que pedir con anticipación, ¿no?, a la encargada de tesorería, explicarle el tema, ¿no?, por qué se necesita el dinero para las flores, se entrega al día siguiente a quién se le encarga para comprar, debe comprar. Luego los jóvenes o las jóvenes que van a entregar, se tiene que, no podemos así al azar, no podemos agarrar, ya tú vete y ya entrega. No es así. El pastor pide lista, ¿quién va a entregar? ¿Me entiende? Entonces, cuando yo estaba en medio de ese asunto, ya yo me sentí, ya esto no es algo que obviar así para obviar. Hasta para unas flores tan sencillas se necesita una gran logística. No solamente un encargado, alguien entrega,
alguien compra, ¿cierto? Eso. Hasta para entregar las flores hay que saber a quién tiene que entregar. Porque vienen dos hermanas coreanas, vienen pastoras, entonces, estas jóvenes, ¿cómo van a saber? Ella es pastora, ella es hermana. ¿Sí me entiende? Yo me sentí, ya tenemos las flores, ya están los jóvenes esperando. Y luego cuando yo miraba, bajaba uno, ¿y quién es la pastora? ¿Y quién es la pastora? Entonces significa que había que pensar, había que preparar. Pero a algunos no les gusta escuchar cuando le dicen tienes que pensar. ¿Cómo se siente uno? ¿Que soy bruto, soy tonto? ¿Así ustedes no se han sentido? A mí no me gusta cuando el pastor me dice tienes que pensar, pero realmente tengo que pensar. Para las flores, mi esposa se iba con una misionera, se iban las dos y un pastor les llevaba. Supuestamente las flores tenían que comprar, llevarlas hasta el aeropuerto. La cuestión era en el aeropuerto, ellos llegan, allí se les recibe, allí mismo se les entrega. Pero de repente hay una llamada del pastor, ya no traigan las flores al aeropuerto, porque ya la hora, ¿cierto? Entonces cuando ellos escucharon eso, ¿qué pensaron? Ya no se necesitan las flores. Yo le pregunté, ¿y las flores? No, el pastor dijo que ya no, ya. ¿Así? De repente el pastor, bueno, nuevamente volvió a escribir, ¿ya están las flores? Ya el grupo que había ido a comprar, ya había regresado, ya estaba en la iglesia. Entonces, ¿qué le respondo? ¿Qué le respondo al pastor? Él me pregunta a mí. Y yo le dije, pastor, ¿y las flores? No, el pastor no dijo que, no, pero ahorita me está escribiendo que si ya están las flores, pero él me dijo que ya no. Pastor, luego yo le llamé, ya dije, cuando yo le voy a llamar, ya de seguro ya yo tengo que recibir exhortación. Bueno, no importa, no hay manera, sí o sí. Le llamaba, ¿cómo usted? El pastor me decía, sí, ya no hay tiempo para el aeropuerto, pero en la iglesia cuando bajen, ellos tienen que recibir las flores. Usted no piensa, pastor Neri. Ya rápido, ya no hay tiempo. Y así les transmití al grupo que se encargaba de comprar. Nuevamente tuvieron que ir. Entonces, yo no pensaba, sinceramente, yo no consideraba asunto de las flores es algo importante. ¿Cómo ustedes piensan? Yo no quiero, cuando me las hace las flores, yo no me voy a encargar, va a decir. ¿Así piensan los hermanos? Hermanos, sinceramente yo he vivido de una forma que siempre ha querido esquivar responsabilidades, compromisos. O sea, en otras palabras, vivir sin presión, vivir relajadamente. ¿A ustedes les gusta vivir relajadamente? Normalmente, sin presión, sin peso. Hay algunos hermanos ya por la formación les es difícil estar quietos, o sea, algo tiene que hacer, ¿cierto o no? Algunos así, no puede estar tranquilo. No ve a alguien hacer así algo, oye, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, tienes que hacer, tiene que moverse, al menos hace una pirueta, algo para... A veces así, ¿no? El pastor a nosotros nos dice, hermanos, copien. No tiene idea, copie. Imite. Pero nosotros pensamos copiar no se ve tan bueno. ¿Cierto o no? Aquí los bolivianos tienen de qué enorgullecerse por su país. ¿Tienen? No lo tomen mal, no sé de repente cómo siente mi pregunta. En Perú los peruanos se sienten muy orgullosos por muchas cosas. Comida, no sé, los minerales que hay en el territorio, muchas cosas. Pero a veces hay cosas que ya no tienen sentido. De verdad, estando yo en Piura, una ciudad calurosa, subían algunos videos, allá preparan una chicha, se llama chicha de jora, ¿no? Con maíz, ¿sí? Con maíz se fermenta, entonces yo creo que aquí también debe haber algo similar, ¿cierto?
Ay, 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 entonces se vende la chicha. Querían batir un récord, ¿no? Entrar en el libro Guinness, ¿no? El libro de los récords Guinness. Y cuando vi un hombre, una botella, creo que de litro, no sé, de litro, en 5 segundos tomándose. 5 segundos, sí, sin parar, así. Ese es el récord. Ese es el orgullo, ¿no? Wow, se tomó. Para los bebedores quizás puede ser, ¿no? Porque ellos paran tomando, ¿no? Pero yo me sentí, por esos asuntos nos tenemos que enorgullecer. ¿Ah? Nosotros nos sentimos, al menos en Perú nos sentimos, tenemos muchas cosas. Pero realmente, cuando veo otras naciones que no tienen nada y su avance es muchísimo mayor, su economía, su desarrollo es muchísimo mayor, me siento, mejor no hubiésemos tenido nada. No sé cómo ustedes piensan, yo al menos, mejor no hubiésemos tenido nada. Uy, si no hubiésemos tenido nada, ay, seríamos un país pobre, miserable. Pero el hecho de no tener nada implica pensar para sobrevivir, ¿cierto o no? Sí. Así se necesita. Aquí en Bolivia, ¿cómo nos acostumbramos? Por el frío. En los lugares que hace más frío para calentar, ¿qué hace? Estufa. La estufa ya, ¿tiene la estufa en su casa? ¿Cómo se siente? ¿Ya está? Solucionado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando yo fui a la ciudad de Cerro de Pasco, la primera noche, sí tenía mucho frío, pero cuando me cubrió, o sea, ya le llaman frazada, ¿no? Como 6 frazadas me pusieron. Y difícil, yo no me podía mover. Luego, para calentarse, una botella, agua caliente, entre las piernas, así. Para que se caliente ese mi nariz. Ese es nuestro sistema. Pero en otro lugar, su sistema, mi esposa, cuando nosotros llegamos mi esposa llevó una manta eléctrica. ¿Sí? ¿Saben, no? En Corea o en países asiáticos, manta eléctrica. ¿No sabían? Algunos creo que sí, a otros no, ¿cierto? Ah. Imagínense, una manta eléctrica encima del colchón, tiene para conectar, tiene un regulador, ¿no? Un poco caliente, medio caliente, bien caliente, ¿no? Encima de esa manta su sábana, y así se cubre caliente, ¿no? Eso es en la cama, ¿no? En otro país, cuando construye, tiene sistema de calefacción interno, por tuberías. Aquí y ahora el gas por tuberías, ¿cierto? Pero agua caliente circulando por tuberías, eso permite que el ambiente de la casa esté, o sea, cuando entra a la casa, cierra su puerta, ahí hay un aparatito y tin, 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 está apretando la temperatura, todo su hogar, aunque afuera está que se pela, se muere de frío, adentro llega, se quita todo, puede estar en ropa interior, en short, no sé, se quita el polo, así está. Así es en otros países. ¿Me entienden? Entonces nosotros pensamos, no, es que ellos son más inteligentes. Así pensamos. No es. La misma falta, la misma necesidad para sobrevivir, ellos tenían que pensar más, porque aquí nosotros pensamos que hace mucho frío, pero en otros países hace más frío. Los que vienen aquí de Corea, por ejemplo, los ministros, misioneros, sufren por la altura. Para ellos más difícil no es el frío, es la altura, porque en el lugar donde vives, cuando es invierno, hace más frío que aquí. ¿Me entienden? Pero nosotros pensamos, no, aquí hace mucho frío. Aquí llega a 20 grados, bajo cero, 25 grados, 30. Así no llega, ¿sí o no? Pero en otros países es así. Aquí el problema es la altura. También hace frío.
¿Qué quiero decir, hermanos? Nosotros podemos desarrollar más. Quizás aquí de repente vemos la situación para avanzar, como les decía, para no desviarme, porque ya hay que preparar el terreno, la edificación, cubrir los gastos que se necesita, ¿cierto? Ahora que se está reuniendo, ¿para qué? Falta pagar, ¿no es cierto? Ay, ¿cuándo vamos a pagar? ¿Cuánto falta? Pensamos así. Para otros motivos, a veces se puede reunir gran dinero, ¿sí o no? Depende de nuestro corazón el valor. Para que tengamos ese valor, es importante recibir el corazón. En Perú, para muchos, sí, ascensor es importante, pero ya, ¿qué implica? Gasto, ofrenda. Ya cuando ya uno piensa sobre eso, ya no quiere ese tema alejarlo, desaparecerlo, no hablar. Queremos vivir subiendo, bajando, subiendo. Sí, los jóvenes sin problema, sube y baja, pero ya adultos, ¿no? Algún evento, se necesita sí o sí el ascensor. Pero corazón principal para ese ascensor, ¿quién era? El pastor. Principalmente el pastor. Entonces, el pastor luchaba con nosotros para insertar ese corazón. ¿Me entienden? ¿Quién aquí está más, no sé, para el terreno? Pareciera el pastor, ¿no? ¿Cierto? Ya los hermanos agarran, pastor, vamos a reunirnos. Hay que ver cómo sí o sí vamos a solucionar. ¿Sí o no? ¿O quién le dirige para hacer eso? Ya vamos a reunirnos para ver sobre el asunto de la deuda. ¿Quién dirige principalmente? El pastor, ¿no? ¿No? ¿De los hermanos? ¿Sí? ¿Quién dirige? ¿El pastor a los líderes a quién va a dar esa dirección? A los líderes, ¿cierto? Claro. De repente por nosotros mismos no hay esa iniciativa, ¿sí? Pero ¿saben? Aunque nuestro corazón pueda ser un poco diferente en esa parte, pero dentro de la iglesia, por la dirección del siervo, es importante. Una cabeza, un pastor, quien dirige, un siervo, es tan importante. Quizás no todos tenemos la unidad en esa parte, pero cuando está dentro del grupo, dentro de la iglesia, despojándose, va a avanzar. Algunos más que otros, pero igual va a avanzar. La unidad es importante. Amén. La unidad del corazón es importante. Algunos somos como potros salvajes, ¿no? ¿Aquí no hay potros salvajes? ¿Hay? ¿Sí o no? Muchos, ¿no? Potros salvajes, hay muchos. Potro salvaje no quiere dirección, no quiere vivir con guía, ¿cierto? ¿Para qué consultar? No. Pero a nosotros nos falta pensar. El pastor se sienta, él nos dice, ustedes no saben, pero nosotros somos mejores que la Universidad Católica, dice. La Universidad Católica en Perú, una universidad muy costosa, muy prestigiosa, ¿no? Fácilmente uno no puede estudiar allí. Entonces, la infraestructura, el equipo de trabajo, el personal es excelente. ¿Me entiende? Pero escuchar al pastor, nosotros, a las jóvenes oficinistas, a los ministros, ¿no? Algunos de repente no podemos ni expresarnos bien, no trabajamos bien, tenemos muchos errores, ni podemos ni siquiera preparar un ramito de flores, ni siquiera. Pero el pastor nos dice, mejores que la Universidad Católica. Sin duda, de repente entre nosotros siendo trabajadores de la Universidad Católica, trabajando ese ritmo, sin duda ya estuviésemos fuera, ¿no? Ya echados, ya totalmente, ya no puede trabajar aquí.
Pero el pastor siempre nos transmite ese corazón. Hermano, en Cristo todo es posible. Amén. En Cristo todo es posible. Él siempre nos habla del viejito de KFC. Aquí no hay KFC, ¿no? Y Kentucky Fried Chicken, ¿no? ¿Hay? ¿Sí? Ah, aquí en La Paz no. No queremos. ¿No quieren KFC aquí? ¿Ah? En Lima bastante hay, ¿no? Delivery. Pero siempre nos dice, algunos hermanos, ay, pastor, no podemos avanzar. Pastor, ya yo no sé qué hacer. Saco préstamo para invertir aquí, no funciona. Saco préstamo para esto, tampoco funciona. Para esto tampoco funciona. El pastor dice, ¿cuántas veces intentó? Uy, pastor, muchas. ¿Cuántas? Dígame, ¿cuántas? Pastor, ya van 6 veces. El pastor, el viejito de KFC, con más de 60 años, más de 1000 veces ofreciendo su receta. Más de 1000 veces. Y no sé si en 1009 o por allí de intentos fue aceptada y así. Ya fue un éxito y ahora lo que conocemos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, si ese viejito más de 1000 veces intentó, solamente usted, ¿cuántas veces dice? 6. Y dice que ya no se puede, usted está equivocado. ¿Cierto o no? A un joven yo le decía, mira, él estudió arquitectura. Entonces, su mamá siempre me decía, pastor, ore por mi hijo para que consiga el trabajo. Y él estaba trabajando un asunto, pues que alguien que no tiene preparación puede trabajar, cualquiera. Pero yo le decía, ¿por qué tú estás trabajando allí? Es que no encuentro trabajo. ¿Cuántos currículum has preparado? ¿Cuántos ya has entregado? Ni siquiera 10 ha entregado, pero se siente no hay trabajo. Imagínense. Ni siquiera 10 currículum. No hay, ¿cómo así puedes conseguir trabajo? Prepara cada día 20, 30, cada día salga de temprano, busque, encuentre con las personas, encuéntrese. Pero nosotros pensamos así, de esta manera. ¿Saben? Así, algo breve, cuando yo investigaba un poco sobre, porque el pastor muchas veces nos habla sobre el fundador de Apple. ¿Saben quién es? ¿Saben ustedes la marca de celular iPhone? ¿Sí? ¿No conocen? La de la manzanita que tiene atrás, una manzanita. ¿Sí? iPhone, ¿no? Ese se llama iPhone de la marca Apple, ¿no? ¿De dónde es esa marca? De Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben, entre los celulares, esos celulares son los más costosos. Ahora está en el iPhone 15, ¿no? ¿Cierto? Yo no sé, hay jóvenes o personas que sueñan, cada año cambian, ¿no? iPhone, ¿no? Ese iPhone está costando 10,000, 11,000, 12,000 pesos bolivianos. ¿Barato? Dios mío, un riñón, ¿no? ¿Ah? Un riñón. Para algunos quizás no es tan difícil, pero para otros sí. Yo quiero un iPhone 15 Pro Max. Dios mío, yo en Perú yo me siento, yo tengo un celular y es un imán de ladrones. ¿Cómo yo voy a estar? En Perú cada vez se ve, roban los iPhone, hay muerte por los iPhone, porque hay mucha delincuencia. ¿Aquí hay delincuencia? En Perú más. En Perú más. A usted le roban por la calle, ¿cierto? ¿Sí? En Perú, usted está saliendo de su casa, ya está ahí más en la puerta de su casa le roban. Sí, una moto viene, uno se baja de atrás, ya, dame el celular. Ni siquiera volteó, ya, está con un arma atrás, dame el celular, ¿no? O de repente ya llegó del trabajo, o ya pasó, parece ya pasó todo el peligro, va a entrar a su casa y ahí el ladrón, antes que entre, dame tu celular. Así es en Perú.
¿Aquí también igual, en la puerta de su casa? ¿No? ¿No? También creo, ¿no? Ahí le está esperando que salga, ahí va a salir, ella tiene un iPhone. Así es en Perú. Entonces, esa marca es muy famosa, ¿sí o no? Esa marca es muy famosa. Su fundador, que ya falleció, uno de los fundadores principales, Steve Jobs, ¿no? Cuando yo un poco averiguaba sobre la vida de él, ya uno piensa, ya un revolucionario, un innovador, un genio, ¿no? Alguien muy importante, obvio, es un personaje destacado, ya marcado en la historia, que inspira mucho para desarrollar, para sobresalir, para emprender, sí. Pero algo muy curioso, él copiaba, robaba ideas de otros. ¿Me entiende? Robaba. Yo miraba un poco acerca del relato de él antes que creara Apple. Trabajaba en una empresa, se llama, como Atari me parece, ¿no? Entonces, ¿Atari qué crea? Juegos, ¿no? Entonces allí había discusión él con otras personas, porque él también era alguien que era exigente. Pero el problema era, él era hippie, ¿no? Entonces, él no se bañaba mucho, ¿no? Entonces, estando en el trabajo se notaba, ¿no? Su mal olor, ¿no? Su mal olor, y en el trabajo no era fácil. Hasta ni usaba calzado, imagínense, ¿no? No usaba calzado, sin zapatos, sin medias en el trabajo. ¿Usted cómo ve ese tipo de personas? Está loco, ¿no? Qué bueno puede salir de esa persona. De repente ya el jefe ya lo encaró, así no podemos trabajar, tú estás casando, eres muy bueno, pero causa mucho problema. Entonces él dijo, dame un proyecto. ¿Qué? Dame un proyecto. Ya, te doy 5 días para que me crees un juego. Te voy a pagar $5,000. Aquel tiempo, muchísimo dinero, $5,000. Con esta característica. ¿Sí? Él se fue, tenía un amigo que trabajaba en otra empresa, ¿no? Alguien sumergido, ¿no? En las computadoras, creador, como ingeniero de sistemas y todo ello. Cuando él fue, le pidió un juego, hazme un juego, me han pedido. ¿Y cuánto vamos a recibir? Me han ofrecido $700. ¿Qué le parece? Era buen negociante, ¿no? Imagínense, entonces $700, 350 para ti y 350 para mí. Cuando su amigo escuchó eso, mucho dinero, ¿no? ¿Pero cuánto en realidad era? $5,000. ¿Ah? Usted mirando, si usted mira a ese tipo, terrible, ¿no? Así lo miraría ese tipo de persona, ¿no? Uy, terrible, no me gustaría estar al lado de uno. Y así en unos días lo creó, lo llevó, aquí está, lo presentó a su jefe, ¿no? Su jefe lo puso en la computadora, en aquel tiempo creo que como un disquete así, y comenzó a jugar un juego muy simple para este tiempo, ¿no? Simple, así. Atari solamente con una palanquita, ¿no? Así, wow, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería. ¿Y le pagó cuánto? $5,000. Fue a su amigo y le lanzó el dinero así. ¿Cuánto le lanzó? Wow, vale la pena, decía su amigo. Pero imagínense, ese tipo de mentalidad. Así fue superando, poco a poco se le interesó el tema de las computadoras. Él solo no, él tenía idea, él era visionario. Él no es que se sentaba, hacía los programas, él armaba, él no tenía esa habilidad, pero era alguien visionario. Pero para sacar adelante aquella computadora, aquel principio, ¿no? Esa Macintosh, ¿no? Esa computadora que él hizo todo en uno, él reunió el grupo, ¿me entiende? Él se encargó
¿Quién tenía esa habilidad? Pero algo muy importante, le escuchaba. Le escuchaba. Y así poco a poco fue creciendo y se hizo, ¿no? Ya la marca, ¿no? La empresa tan grande, Apple. Muy grande. Cuando yo miraba, Dios mío. Había una frase que él copió, ¿no? De Picasso, ¿no? Sí, hay una frase, yo no, esperen un momento, yo también no tengo buena memoria. A ver, ¿cuál es esa frase? Dice, los grandes artistas copian, los genios roban. ¿Qué le parece? Esa fue una de sus inspiraciones. Esa es frase de Picasso, pintor, renombrado, reconocido, ¿cierto? Imagínense. Pero es cierto, no todos copian, ¿no? ¿No roban? ¿Copian? Aquí Bolivia, ¿no? ¿Sí? Aquí en Perú se pelean, ¿no? Por los bailes y las danzas. Ese es de Bolivia, ese es de Perú. Así están. En Perú, Chile, el ceviche chileno, no, el ceviche es peruano. Así están, el pisco, el anticucho, ¿de dónde es? Bolivia. Ustedes, pero usted va a Perú, ¿usted qué va a escuchar? El anticucho es boliviano, sin duda. No, ¿qué Bolivia? ¿De dónde van a decir? ¿Cómo? Uy, los peruanos también son muy orgullosos. ¿Me entienden? En Chile, perdón, en Ecuador, el ceviche es ecuatoriano. Pero cuando uno va y prueba el ceviche de otro tipo, otra forma, parece un caldo así. Ese ceviche, esto no es ceviche cuando uno, ¿me entiende? Entonces algunos patentan, ¿cierto? Algunos patentan. Y quien lo hace primero ya se adueña, ¿cierto? Aunque otro lo creó, se copió, ya no. Así es, la gente está acostumbrada a copiar. Algunos copian bien, otros lo mejoran. ¿No es así? Otros no copian bien. Pero el pastor nos dice, copien. Un hombre exitoso como Steve Jobs, ¿qué hacía? Copiaba. Imagínense, para salir de Apple, antes de crear, cuando estaba en ese proyecto de su computadora todo en uno, le faltaba algo. Y él se interesó por ir a una empresa llamada Xerox, ¿no? Entonces esa empresa, él quería que le abran las puertas para ingresar a ver los ingenieros, qué es lo que ellos, cómo están trabajando, el tema de las computadoras. Dice, él pagó $1 millón para que le abriesen la puerta, para ver. ¿Cuánto? $1 millón. ¿Usted pagaría? No, nosotros mismos creamos, ¿para qué vamos a pagar? Él entró, le abrieron las puertas con uno de sus compañeros de trabajo y les mostraba de un ingeniero de ahí de Xerox, la computadora tenía un mouse. Por primera vez él vio un mouse. La computadora tenía un cablecito y una cajita que movía con su mano y en la pantalla la flecha, ¿no? Conforme al movimiento también se mueve. Cuando ellos miraron, así se acercaban. La pantalla de la computadora, así están mirando. Algo nuevo. Ya ellos, Xerox, habían hecho. Pero cuando vio a Steve Jobs, se sorprendió. Que esto han hecho, esto han creado. Y así se sentó, comenzó a manejar como un niño. ¡Wow! Saltaba. Esto es lo que yo quiero. Lamentablemente Xerox no tenía la capacidad o la visión como este hombre, ¿no? Como este yo. Pero él le añadió a su computadora ya un éxito. Muchos piensan él hizo, ¿no? Él fue el creador, pero él no, otros lo hicieron. Solamente él, ¿qué hizo? Copió. Copió otro millonario, otro multimillonario, Bill Gates. También copió. No, sí, Bill Gates. Claro, ¿quién? Él es Microsoft, ¿cierto? ¿Sí saben? Microsoft. Las computadoras tienen un sistema operativo, se llama Microsoft, ¿no? Aparte de Apple, ¿no? Microsoft.
la ventanita, ¿no? Windows. ¿Ah? Él creó. Estaba trabajando con Steve Jobs, pero él ¿qué hacía? Estaba robando su información. Luego, así él también sacó su sistema, le llamó Windows. Cuando Steve Jobs vio eso, Dios mío, se encendió. Porque le robó la idea. Y él la patentó, lo sacó primero. Tú eres un maldito ladrón. Hace una discusión por teléfono. Yo voy a hacer todo lo posible para que ni $1 más llegue a ti. Así, ese tipo de discusión. Pero Bill Gates, tú también robaste. Tú también has robado. Es verdad. También había robado. Es increíble cuando yo veo, yo me doy cuenta hacia dónde yo me estoy yendo. O sea, yo pienso totalmente contrario, porque uno piensa, debe pensar bien, debe ser muy ingenioso, debe ser alguien que nazca, produzca por sí solo. ¿Sí o no? Así uno piensa. No, hermanos. Copiar. Ahí vamos a volvernos copiones. No sé, vamos a volvernos copiones, hermanos. ¿Usted puede hacer el contrato de algo sin tener lo que está vendiendo? ¿Ah? ¿Puede o no puede? Pero esas personas sí han hecho así. No tiene nada, pero hacía contrato. Yo lo tengo, decía. Bill Gates en su principio con IBM, para hacer un contrato nosotros queremos un sistema operativo. Bill Gates con 19 años, otro compañero de él, que unos años mayor que él, Paul Allen, los que iniciaron esa marca Microsoft, frente a IBM, nosotros queremos un sistema operativo. Pero ellos no tenían. Ustedes tienen, si no, vamos a buscar a otros. Pero Bill Gates, ¿qué dijo? Nosotros tenemos un sistema operativo. Paul Allen lo miraba. ¿Dónde? Nosotros no tenemos. ¿De dónde es? ¿Qué locura él está hablando? ¿De dónde? Eso miraba nomás. Luego cuando salían, oye, ¿de dónde nosotros no tenemos sistema operativo? Pero él sabía una empresa pequeña que se encargaba de hacer esto. Que fue, buscó al encargado, yo necesito sistema operativo. Te voy a pagar $50,000. Antes de los 80 estoy hablando. ¿Cuántos? Imagínense, $50,000. Si para Steve Jobs $5,000 era, imagínense para ese señor que hizo ese sistema operativo. $50,000. Oh, Dios mío, ¿para quién es? Es confidencial. Tú solamente dame. Le pagó, luego fue a IBM, ya lo patentó. Aquí está. Los de IBM vieron, wow, eso es lo que nosotros queremos, pero yo no les voy a vender. Ustedes me van a pagar un porcentaje por cada computadora que tenga ese sistema. Imagínense. ¿Él lo hizo? Él no hizo. Pero nosotros, ¿cómo pensamos? Grandes creadores, genios. El pastor nos dice, hermano, vamos a copiar para avanzarle nuestra iglesia modelo, iglesia de Corea. Vamos, como la iglesia de Corea avanza, también nosotros vamos a avanzar. Amén. También aquí, hermanos, copiar no es malo. Copiar, imitar no es malo. Mi iglesia avanza, también tengamos anhelo, nosotros también vamos a avanzar así. Amén. En Perú los hermanos van a Corea muy contentos. Wow, nos atendieron, nos sirvieron. Wow, llegan muy súper archi agradecidos llegan. Hermanos, vamos a servir. Hermanos, vamos a servir. Llegan los jóvenes, diferentes países, vamos a ofrecer nuestro hogar, vamos. No hay espacio, difícil. Yo me sentía apenado.
No tenemos espacio. Una vez cuando con mi esposa salimos viaje misionero sin dinero en una ciudad de la selva en Perú, una señora joven, un matrimonio joven, nos invitó a descansar porque no teníamos lugar donde descansar. Nos invitó a descansar. No era una casa, era un cuarto que estaba dividido, ¿no?, en dos, una habitación, una cocinita pequeña. ¿Qué hicieron? Ya después de compartir el evangelio, ya es tarde, prepararon una cena, ya es hora de dormir. Yo diría a mi esposa, ya pues ni modo, al menos en el suelo. Si no hay, solo hay una cama. Ya, ellos dijeron, no se preocupen. Trajeron, como no recuerdo si con unos cartones, algo. Al menos ya al menos en ese lugar también hace muchísimo calor, entonces a veces uno quiere estar en el suelo nada más. Pero ellos se tiraron en el suelo. ¿Y ustedes qué hacen? No, ustedes duerman en la cama. Pero, no, ustedes duerman. Por más que les sentíamos, al final dormimos ¿dónde? Con mi esposa dormí en la cama, ellos durmieron ¿dónde? En el suelo. Hermanos, un cuarto, no es una casa, no es un departamento, un cuarto, una cama. No hay 2, 3 ambientes, solo un ambiente. Pero a veces nosotros pensamos, uy, difícil, mi casa, no, hay un cuarto nada más. Yo ofrezco, ¿qué ofrezco? La sala, el comedor, ya unas colchonetas, ahí duerman. Ese es nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Sí. Yo le decía a los hermanos de Perú, yo estuve en Colombia, una hermana salió de su cuarto, yo no le pedí, tampoco nosotros vamos donde nos ofrezca, nosotros descansamos, eso es realmente es así. Pero, ¿qué hacía? Se salía de su cuarto, y ustedes no, yo duermo en la habitación de mi hijo ahí con mi hijo. Ustedes duerman en mi cuarto, así, 4 ministros. Eso es lección. ¿Me entiende? Entonces, no solamente pensemos imitar, sino también aprendamos el corazón. Amén. Por la palabra, más que una norma, una regla, como muchos quieren seguir en una vida de creencia, la iglesia nos enseña el corazón. La iglesia nos enseña la sensibilidad. Amén. Sensibilidad. El pastor a veces me agarra así mi cabeza. Neri, sensibilidad. Por unas flores también uno necesita sensibilidad. Ay, pero el pastor no dijo nada. Insensato. ¿También quiere que te diga? El pastor te está pensando en esto, está pensando en esto, en esto, en esto, en esto. ¿También esto? Si tiene mismo corazón, aún no dice el pastor, ya sabiendo qué hacer, qué va a hacer, va a preparar. Amén. Ya, el pastor transmite para el avance, el desarrollo de la iglesia. La iglesia desarrolla no solamente la iglesia, sino la familia. Amén. Nuestros hijos. Dentro de la iglesia está todo el desarrollo, la formación para nuestros hijos. Hay quienes no pueden con sus hijos, ya no saben qué hacer. Cuando le dicen sobre sus hijos, solamente qué hace, mueve la cabeza. Usted no sabe, no puedo, le gana. ¿Sí o no? Ay, no quiere. Nosotros pensamos, nosotros tenemos que cambiar a ellos. Nosotros no podemos, no hay problema. Pero Dios por medio de la iglesia nos da todas las herramientas. Amén. Todas las herramientas. Yo escuchaba algunos testimonios, los jóvenes, ya hace poquito hubo campamento de inglés, ¿cierto? También un poquito tenía comunión con el pastor Andrés. Él me decía, uy, el campamento va a ser allí, pero la iglesia ya es pequeña todavía. Entonces, ¿qué significa? La iglesia de La Paz tiene que trabajar más. ¿Sí o no? ¿Ah? Porque no está allá. ¿Dónde está? ¿Cuántas horas? ¿12 horas? ¿Sí? Sí, 12 horas me dijo. Entonces, la iglesia tiene que pensar desde ya. Desde ya. En Perú los hermanos de mi zona, ya faltando una semana, 2 semanas, usted se inscribió. Ay, todavía no tengo el dinero.
Yo quería llorar. Hermana, ¿cómo que no tiene dinero? Ay, usted no sabe. Yo sé, pero usted no me puede decir que no tiene dinero. Porque el pastor habló desde el año pasado, mes de marzo. Ya podrían dar poco a poco sus entradas, poco a poco. Entonces, tan difícil era juntar 1 sol, 2 soles a la semana, al mes de repente 20 soles, 30 soles al mes. ¿Tan difícil? Juntar 1 boliviano al día sería difícil aquí. 2 bolivianos, difícil. ¿Ah? Pero el problema cuando llega la fecha, no voy a poder participar, no me alcanza, tengo deudas. Pero ya hay suficiente fecha, ¿sí o no? Perdón, suficiente tiempo. Dentro de Cristo estamos. Aún hay muchas cosas imposibles, se ve. Pero dentro de Cristo todo es posible. Amén. Tenemos los siervos. Esta palabra el pastor Oxopar compartió ayer. En Brasil compartió en una iglesia católica. Muchísimas personas. ¿Cómo puede llegar? Muchos cristianos son demasiado cerrados con la iglesia católica. No, ellos adoran imágenes, creen los santos, totalmente cerrados. Cerrados. No quiere tener ningún contacto, ningún trabajo. En Perú es así. Idólatras, están bajo maldición. Pero a través de la iglesia, el pastor, ¿cuál es su enfoque? Anunciar el evangelio. Ya se presenta el coro, muy hermoso, les gusta, pero ¿cuál es el corazón principal? Anunciar el evangelio. Entonces, ¿anunció o no anunció? Anunció. Imagínense. Hasta habían personas que ni creían en Dios. Allí estaba escuchando el evangelio. ¿Cómo una persona con 80 años? ¿Cuántos años tiene el pastor? 80. Algunos con 50, 60. Ya creo que el Señor tiene que llevarme ya. Ya no soy útil. ¿No? Ay, 50 años, ya yo viví ya viví mucho. Pero el pastor tiene 80 años. Para nosotros, que nos sentimos vergüenza, ¿no? Sí, ¿no? Sí, por una parte vergüenza, por otra parte, Él es nuestro mentor, Él es nuestro referente, ¿cierto? Entonces, hay muchas circunstancias, pero el pastor, por la fe en Dios, Él nos cuenta, nos testifica cómo Jesucristo de principio a fin le ha ayudado. ¿Para qué? ¿Para que solamente, wow, gloria a Dios? No, sino, en mi vida también está ese Jesucristo. Amén. Ese Jesucristo también me acompaña. San Marcos capítulo 6 habla alimentación a 5,000. ¿Cuál es el corazón de Jesús? Ya el versículo 34. Y salió Jesús, San Marcos capítulo 6, verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Quién tiene compasión? Jesucristo. Los discípulos, ¿de qué van a comer? ¿Cómo van? Mándalos ya, despáchalos para que vayan a buscar qué comer. Ellos no podían ver, allí está todo. Allí está todo. Algunos no pueden entender, dentro del evangelio está todo. Domingo yo tengo que trabajar porque domingo se vende más. No, aquí no piensan así. En Perú sí. Domingo vende más. No trabaja así, trabajando domingo ya. Totalmente en su corazón ya no hay más culto. Domingo. No, yo miércoles. Pero miércoles también no llega. Antes de venir un hermano me dijo: pastor, yo estoy buscando nueva casa para vivir. Ya el alquiler se acaba. Y entonces estoy buscando. Mi esposa me dice: vamos cerca de mi mamá. Y yo no quiero. Yo no quiero estar junto con mi suegra porque si no se mete mucho. Es cierto, ¿no? Entonces,
Luego me dijo por allí, cerca del trabajo, ay no, la verdad, ¿sabe dónde yo me siento mejor? ¿Dónde? Cerca de la iglesia. Yo me siento tranquilo, seguro. Aquí viven cerca a 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. ¿Sí? Yo vivo a 2 cuadras. Yo vivo a 3 cuadras. ¿No? No, pastor, yo vivo en el alto. No, pastor, usted no sabe, yo vivo lejos. Ahora, ustedes, ¿dónde va a estar la iglesia? Tienen que vivir cerca. Amén. Ay, más lejos, así más difícil va a ser para asistir. Así está pensando. Significa usted mismo no está queriendo recibir la gracia de Dios. Algunos hermanos, yo no quiero estar cerca, cada vez me van a llamar. No, más cerca, más complicado, mejor lejos, tranquilo, sin peso, sin presión, sin llamadas. Yo soy así, pero gracias a Dios me tiene dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Aún yo no sé dirigir bien. Si yo viviera como yo crecí, pobre de mis hijos. Si mi esposa estuviera conmigo, yo creo que no. Ella de repente estaría aquí, yo estaría en Perú. De repente haciendo un hijo a una mujer, haciendo hijo a otra mujer. A la final es solo trabajando para dar pensión, para no entrar a la cárcel. En Perú algunos hombres se creen muy machos. Ya hace un hijo a una, a otra. Hijo a 3, hijo de diferente mujer. Bien, ¿no? Macho. Espérese que llegue la denuncia por alimentos. Detrás de la mamá llorando, la mamá con 60, 70 años, viendo para apoyar a su hijo para que no entre a la cárcel. Yo creo que aquí no van a ser así, ¿cierto? No. Así es el mundo. No quieren casarse. Ese es pasado. ¿Los matrimonios no chocan? ¿Se pelean? Sí. Yo de niño yo decía a los jóvenes, ¿cuántas veces yo decía, yo me voy? Yo me iba. ¡Pum! Tiraba la puerta bien valiente, 2 cuadras, luego me paraba. ¿A dónde me voy? Pasaba la hora, 11. Yo tengo que regresar. Con toda mi vergüenza, yo regresaba. Ya me caía, ¿no? ¿Cuántas veces yo me quise ir? Me fui, tenía que regresar porque yo no tenía dónde ir. ¿Me entienden? Muchacho. Imagínense ya mayor, creyendo que yo puedo, yo trabajo, yo gano mi dinero, una discusión, me voy a ir. Gracias a Dios estoy dentro de la iglesia porque aunque muchas veces de repente yo me fui, pero el pastor me llamaba. Hermano Neri, vuelva. Todos tenemos problemas. ¿Sí o no? Yo más que usted. Usted con su esposa tuvo una guerra. Yo he tenido guerra mundial. Así. Ya, Dios mío, ya. Sí, pastor, yo voy a regresar, pastor. Yo regreso. Conversaba así. Eso es la maravilla de la iglesia. ¿Me entienden? Mis hijos, aún tenemos los defectos, pero el pastor nos dirige. Así enseñe, así haga. Podemos tener mucha falta, pero el Señor, la iglesia está bajo la dirección del Señor, que es la cabeza. Está la promesa. Amén. Está la promesa, está toda ya nosotros somos como esos, ¿no? Que están acompañando, tenemos necesidad. Por Jesús no hay necesidad. Hay las necesidades, hay las dificultades, hay. Pero el Señor, ¿cuál es su corazón? Tiene compasión. Yo me encargo. Yo trabajo. Si estamos dentro, como dice aquí el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor.
y comenzó a enseñarles muchas cosas. Al final vemos el versículo 42, y comieron todos y se saciaron. Amén. Y comieron todos, el final muy bonito, ¿no? Sí, ¿no? Todos quieren el final, pero hay proceso, hermano. Hay proceso. Se pasa situación, dificultad, por la dificultad hay choques, discusiones, quiere abandonar, ay. Pero el siervo ve el final. ¿Me entienden? Nosotros no vemos el final, sino que vemos el problema, el principio. Ya no aguanto esto, ¿acaso lo pide dinero, la iglesia? Al final eso es para ustedes. Amén. Para ustedes. La iglesia se levanta, se compra, se termina de pagar. Nosotros unimos el corazón, podemos sin duda. Amén. Nosotros podemos porque el Señor está con nosotros. El Señor tiene compasión. Al final todos vamos a ver esa obra. Todos se saciaron. Al final, ¿qué significa? El Señor trabajó. El Señor hizo todo. ¿Qué testimonio va a haber? Uy, yo tenía queja. Yo a veces pensaba, uy, cuánto yo seguí. Al final no había. Pero increíble, con 5 panes, 2 pececillos, ¿cómo podía alimentar? ¿Cómo podía hacer? Ya hay gran testimonio. El Señor en el corazón crece, se afianza, se une, se fortalece, ya comienza a transmitir. Quien ve la obra va a transmitir. Amén. Va a transmitir. Quien no ve, lamentablemente no puede tener la fuerza, pero quien ve, quien acompaña, ellos van a transmitir. Usted quiere vivir en gracia, contento, acompañe al siervo de Dios. Es una bendición. Amén. Yo estoy aquí, no es fácil. Imagínense el pastor desde Corea, ¿no? Junto con su familia. ¿Por qué tendría que estar aquí? ¿Ah? ¿Sí o no? Usted debería ir a África, trabajar, servir. Ay, ¿yo por qué tengo que ir a África? Yo soy boliviano. ¿Sí o no? Pero el siervo, ¿dónde está? Aquí Bolivia, La Paz. También hay situaciones, pasa, ¿no? Está lejos de la familia. ¿Sí o no? Pero el corazón del Señor Jesús está con los siervos. Por eso para ellos más importante que sacrificar, servir. Adentro del Evangelio servimos, vemos la obra de Dios en los hermanos, cómo el Señor trabaja, cómo la iglesia avanza. Gran satisfacción, gran plenitud en el corazón. No es asunto de dinero, pago, como alguien se quiere, no sé, gozar o sentirse bien, por pagar. Nosotros estamos así, de un lugar a otro. Ahora le toca al pastor, está aquí, servir junto con los hermanos. Los hermanos, ¿qué tiene que hacer? Acompañar, unir el corazón. Amén. Dentro del Evangelio está todo. Jesucristo limpió nuestros pecados. Jesucristo nos ha justificado, nos ha dado toda la condición para estar dentro de la gracia de Dios. Siendo pecadores difícil, condenados, ¿sí o no? Pero siendo redimidos, realmente nos ha dado una gran bendición. Iglesia principal, Iglesia Corea, donde está el pastor Oxopar, es como un modelo, es un modelo para nosotros. Amén. No, pastor, es otra cultura. Sí, es otra cultura, cierto. ¿Ah? El pastor nos dice, a mi esposa le dice, ¿usted es boliviana? ¿Usted es colombiano? Nosotros somos del reino de Dios. No hay nacionalidad. No, ellos son coreanos, nosotros somos bolivianos. A mucha honra. No. ¿Ah? Aún tenemos muchas cosas que ¿sí o no? ¿Ah? En Perú también, yo digo, muchas cosas tiene que. ¿Ah? Delincuencia, corrupción, Dios mío. Necesitamos aprender, reconocernos falta, y creo que por la iglesia, sin duda, el Señor nos está dando todas las cosas para nuestra vida espiritual, también para el desarrollo de nuestra vida. Deseo, hermanos, que nosotros imitemos, ¿no? Quizás tenemos mucha carencia, pero eso no es ningún problema. Tenemos el siervo, tenemos el mentor,
tenemos quien nos pastorea, eso es importante. Amén. Eso es importante. Entonces la Iglesia de la Paz tiene gran bendición, porque tiene el siervo. Ahora unimos nuestro corazón para hacer el pago que corresponde, ¿cierto? Y avanzar con la construcción. Eso es, ¿no? Como el que siembra espera con gozo, ¿no? La cosecha, ¿no? Imagínense, cuando mira una plantita que plantó, que le echó agüita, va creciendo, ¡ay, qué bonito! Yo no veo nada importante, pero el que ha hecho eso, ¿cómo ve? ¡Ay, qué bonito! Cómo creció, habla. Usted sirviendo, echando el corazón, sin duda en su corazón el Evangelio, la Iglesia tiene valor más grande. Hasta aquí compartimos esta mañana, oramos. Dios amado, realmente estamos agradecidos por la Iglesia, los siervos. Este tiempo trabaja grandemente con la Iglesia de Bolivia. Hace poco hubo campamento de inglés, vinieron los siervos, nuevamente vendrán. Aunque hay necesidad de muchas cosas, es cierto. También donde se realizará el campamento es en Sucre y la capital. Dios amado, aunque nosotros tenemos una vista muy corta, pero realmente tu siervo ve la obra de Dios. El Señor Jesús veía a todos alimentados, a todos saciados, pero los discípulos no podían ver eso. Por eso pedía que le despidan a todos. Señor, usted nos muestra el corazón para caminar junto con la Iglesia, con el siervo, de la mano con el Evangelio. Aún hay gran necesidad, aún tenemos muchos problemas que nos rodean, que nos llegan. Señor, pero usted que alimentó a 5,000, habiendo lavado nuestros pecados, usted también está con nosotros. Usted se compadeció de ellos, ¿cuánto más también de nosotros? La Iglesia de la Paz, la Iglesia de Bolivia ante tus ojos, una iglesia grande, Señor, con los siervos preciosos, los hermanos preciosos, Señor, que usted salvó, y muchos que aún están en sus planes también recibirán la salvación. Bendice tu iglesia para también estar en nuevo local, nuevo terreno, para poder cubrir toda la deuda y poder también avanzar con la ayuda de Dios, con la gracia, uniendo el corazón, la construcción. Señor, sin duda, usted ya hizo todas esas cosas. Por eso te agradecemos y sin duda pueda bendecir, Señor, tu iglesia, Padre. Te alabamos, te glorificamos y es una bendición, permite el campamento mundial. Guarde a su siervo, Pastor Oxopar, para que pueda llegar con bien a la fecha determinada para el campamento y haya una fiesta tan grande en Bolivia, Señor. Te agradecemos y te alabamos, bendito Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí, hermanos, muchas gracias. Sí, muchas gracias al pastor Nery Esquivel, que hemos escuchado la palabra a través de su siervo. Yo pienso que aquí todos los hermanos están muy contentos, muy agradecidos a Dios. Amén. Entonces Dios nos ha permitido escuchar y sabemos que Dios a través de su palabra va a trabajar en nuestros corazones, hermanos. Quiero pasar a un tiempo muy especial. Vamos a tener una ceremonia de graduación a un estudiante que ha culminado, ¿sí?, de los cursos de Gunios Theology. Voy a invitar para esto al evangelista Josué Poma, por favor. Adelante, evangelista. Sí. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Sí, estoy agradecido con Dios por este tiempo que nos permite, ¿no?, poder siempre recibir la palabra. Y en esta oportunidad también como el área de teología, para aquellos que también tienen conocimiento y aquellos que no conocen, queremos mostrar un pequeño video de manera de introducción, ¿sí?, para que puedan tener conocimiento respecto al
esta escuela que tenemos en los Estados Unidos. Es un estudio de manera virtual, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video para poder tener un poco de conocimiento, por favor. Adelante. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Sí, muchas gracias. Como han podido observar, hermanos, tenemos la escuela teológica para aquellos hermanos que realmente quisieran también poder aprender más de la palabra, no tanto de manera teórica también, sino que también para nuestros propios corazones, ¿verdad? Entonces hemos habilitado estos cursos de manera virtual. El estudio es aproximadamente de dos años, cada 6 meses, ¿no? Son 4 semestres. Esperamos que también puedan inscribirse, ¿no? Y recibir esa bendición. Hemos escuchado muchos testimonios a nivel internacional, ¿no? De cómo estos estudios también han alimentado, ¿no? A bastantes vidas, tanto líderes cristianos, y bendecir sus hogares también, ¿no? Es muy bueno, al igual que una planta, ¿no? Si no recibe agua, entonces no puede crecer, florecer, ¿no? Entonces nosotros también, nuestro espíritu necesita recibir la palabra. Qué mejor también pasando estos cursos, hermanos. Yo les animo a que puedan también inscribirse. Tenemos habilitado, ¿no? Este tiempo, las inscripciones están abiertas. Anímense, hermanos, ¿no? A participar también. Ahora, en esta oportunidad también queremos aprovechar esta gran oportunidad de poder también dar felicitaciones, ¿no? A uno de nuestros estudiantes, quien ha podido ya culminar con el estudio teológico dentro de nuestra misión. Para ello quisiera invitar también al pastor César Lozano, quien nos está acompañando esta tarde, y poder también felicitarle, ¿no? Por este estudio que ha culminado. Por favor, amado pastor, puede pasar. Sí. Vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor. Sí. Agradecemos, ¿no? El interés, porque realmente, ¿no? Echando el corazón durante estos 2 años ha podido aprender mucho de la palabra, y en esta oportunidad también de parte de la misión, así también de manera internacional, nosotros reconocemos, ¿no? Ese esfuerzo que ha tenido durante este tiempo, así también de recibir esta palabra, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a hacer la entrega del certificado. Antes de realizar la entrega, también vamos a pedir al pastor Andrés Lim, director a nivel nacional de Bolivia, de la misión, para que pueda hacer la entrega. Voy a dar lectura, por favor, si me permiten. Sí, acá tenemos en inglés esta, ¿no? Van a disculpar. Acá tenemos, se otorga el certificado, ¿no? De la escuela teológica al haber completado todos los escritos para completar los estudios en la escuela teológica. Para graduarse, entregamos el presente certificado al pastor César Fernando Lozano Mantilla, ¿sí? Por favor, con fuertes aplausos vamos a pasar al pastor para que haga la entrega.
Muchas gracias, pastor, por acompañarnos en este tiempo que hemos podido también juntos aprender la palabra. Así también, ¿no? Queremos obsequiar de parte de la Iglesia Misión Buenas Nuevas La Paz a nivel Bolivia este calendario, ¿no? Fuertes aplausos, hermanos. Sí. Vamos a brindar un pequeño espacio también para poder escuchar también cómo el pastor ha podido pasar este tiempo, si nos permite. Por favor, pastor. Sí, yo le ayudo, ¿no? Acá. Gracias. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Es un gusto estar aquí. No me siento visita, no es la primera vez que vengo. Siempre he sido muy bien acogido por la iglesia. Y la verdad es que estoy muy agradecido, principalmente a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios, por la oportunidad que me ha dado de llevar adelante estos cursos, por los recursos que Él me ha provisto, porque se necesitan recursos, se necesita tiempo, se necesita muchas cosas que Él no deja de proveernos cada día. Yo estoy muy agradecido por eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, doy gracias a la escuela, al seminario teológico, porque me da la oportunidad de seguir unos cursos que yo los recomendaría. Tienen su esfuerzo, tienen su dedicación, hay que invertir. Todo lo que cuesta, todo lo que vale la pena cuesta tiempo y recursos. Entonces yo les aliento a las personas que desean llevar adelante este curso, que lo hagan y principalmente que lo acaben. Hay mucha bendición en las charlas, en las conferencias, en las experiencias que cuentan los pastores y misioneros, experiencias de vida que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Hay experiencias muy interesantes porque no es solamente estudio de la palabra, sino también está refrendado por experiencias personales, que es lo más importante, ¿no? Experiencias de testimonios. Entonces, esto está abierto para todos. La verdad es que es un curso que cualquiera podría acceder y la oportunidad que se da ahora es increíble, yo les digo, porque hay muy pocos países que tienen acceso a este tipo de cursos y es bien difícil acceder. Yo les digo que yo he tratado de acceder al seminario por otra vía y la iglesia ahí me ayudó. Entonces hay una ventaja en eso, que les están ofreciendo ahora el curso de manera abierta. Yo quiero, a modo de agradecer al Señor, quiero transmitirles un pequeño mensaje. No va a ser muy largo, pero sí quisiera, a modo de contarles un poco lo que hemos llevado adelante en este seminario. Es hacerles una pregunta simple, sencilla. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Puede ser muy simple, muy sencilla, pero también muy profunda, porque va a merecer de una retrospección, un análisis interno que hagamos. El Evangelio son buenas nuevas. Son buenas nuevas. ¿Para quiénes? Para los perdidos, ¿no es cierto? Nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos alejados de Dios. No merecíamos su gracia. Ha tenido que pasar algo para que nosotros lleguemos a merecer esa gracia. ¿Qué ha sido? El sacrificio de su Hijo en la cruz. Un sacrificio que nos ha hecho aptos, aprobados, dignos de acceder a su presencia. Ese sacrificio en la cruz puede parecer gratis, pero no es gratis, hermanos. No ha sido gratis. Que sea por gracia no quiere decir que es gratis. A alguien le costó. Y es nuestro Señor Jesucristo. Los antiguos
el Antiguo Testamento relata que los antiguos, para poder conversar con Dios, necesitaban acercarse con una ofrenda. Y esa ofrenda, la sangre de esa ofrenda, limpiaba, cubría sus pecados. Y anualmente tenían que hacerlo, y dependiendo del pecado que tú habías hecho, tenías que escoger el tipo de sacrificio. Eso es lo que se tenía que hacer. Eso era nuestra vida anterior, hermanos. Teníamos que hacer algo para acercarnos delante de Dios. Pero ahora ya no. El libro de Hebreos, en su capítulo 10, pueden leerlo ustedes desde el versículo 12, establece que Jesucristo, una vez y por todas, ha ofrecido un sacrificio. Lo ha hecho por quienes, por nosotros. Un sacrificio, y una vez por todas. ¿Para qué? No solamente para perdonar, sino para limpiarnos por completo de nuestros pecados. En la palabra dice, en el versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el Evangelio. Así de simple, o sea, nunca más se acordará de nuestros pecados. Hermanos, es bien difícil asimilar esto, pero hay que hacerlo vida. Muchas veces nosotros vamos y nos acercamos delante de Dios y nos acercamos en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas. No, Jesucristo pagó todo. Pagó todo el acta. Ha sido colgada en su cruz y dice cancelado. Por eso podemos acercarnos libremente a su trono de la gracia. Solo por Jesucristo. Ese es el Evangelio. Yo quería transmitirles esto porque me comprometí con el Señor a hacerlo. Para hacerlo. Muchísimas gracias a todos los hermanos. Gracias, hermano Josué, al pastor Andrés, que siempre me ha estado apoyando. Muchísimas gracias a los diversos misioneros y profesores que he tenido en el seminario. Y para concluir, no sé si lo voy a pronunciar bien, he ejercitado toda la tarde ayer, pero lo que quiero expresarles es Gamsa Nida. Sí, muchas gracias, Pastor César. Realmente ha sido de gran bendición poder también pasar ese tiempo juntos, ¿no? Mediante este estudio, aún sea de manera virtual, puede llegar también el mensaje a cada uno de nuestros hogares, ¿no? Entonces, abramos nuestros corazones, nuestras puertas y puedan inscribirse, hermanos. Anímense, animen también a otras personas y los esperamos, ¿sí? Para brindar cualquier información en la oficina, ¿no? Y así vamos a seguir escuchando también este evangelio. Voy a pasar al presentador. Gracias. Muchas gracias. Una vez más vamos a dar, por favor, fuertes aplausos al pastor César. Como el pastor ha expresado, de verdad son palabras muy sabias, ¿no? Que Dios ha hecho para nosotros sus hijos. Y agradecemos a Dios por esta obra tan perfecta que nosotros mismos ahora estamos recibiendo. Amén, hermanos. Vamos a continuar anunciando el evangelio. Y bueno, ahora quiero dar algunos anuncios para ir culminando. Una vez más quiero anunciar acerca de la ofrenda decidida para la compra del inmueble de la Iglesia de la Paz, ¿no? Los hermanos podemos orar y avanzar con la ofrenda. Todos los hermanos, ¿no? Como el pastor expresaba hoy día, realmente Dios ya ha planificado, ya ha preparado todo. Lo único que nos queda a nosotros, ¿qué es, hermanos? Avanzar. Amén.
Amén. Ya Dios ha preparado todo, Dios ya ha establecido en qué momento se va a cancelar. Lo único que tenemos que hacer es avanzar y creer en la palabra. Amén, hermanos. Entonces todos comprometidos con el Señor podemos avanzar en esta parte. También los hermanos que desean ya pueden ir depositando las ofrendas, la ofrenda decidida en el sobre verde limón que está directamente en el alfolí. También tenemos abierta la 19ª convocatoria para los nuevos seminaristas y deben presentar los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. Mayor información en oficina. De la misma manera extendemos esta invitación a todos los hermanos que están presentes, que sienten en su corazón, ¿no?, y que quieren ser parte de esta convocatoria, pues pueden inscribirse libremente y también coordinar esta parte directamente con oficina. Amén, hermanos. Como ustedes han visto, en Bolivia tenemos 9 departamentos, ¿cierto? Y aún falta. Entonces, oremos a Dios también para que Dios nos permita hallar su gracia en esta parte. Del 20 al 23 de marzo vamos a tener la llegada del pastor Jung-Gun Choi para realizar seminario y educación de la mentalidad en las cárceles. Como ustedes saben, la iglesia está trabajando en las diferentes áreas y queremos aún así anunciar este evangelio por los diferentes medios. Pueden orar, por favor, por la llegada de su siervo, que va a ser una visita muy preciosa para nosotros. Vamos a anunciar el evangelio en las diferentes instituciones y también en las cárceles, preparando esta gran actividad con un solo corazón, hermanos. También quiero extender la invitación al Congreso de Líderes Cristianos en Estados Unidos, del 1 al 4 de abril en Houston, Texas. Mayor información en oficina. Como ustedes saben, el pastor Oxupar va a estar visitando, ¿no?, los Estados Unidos en Houston, ¿sí? Todos los hermanos que quieren participar pueden inscribirse de manera libre, o si desean pueden adquirir mayor información en oficina. También si quieren invitar a pastores de otras iglesias, denominaciones, lo pueden hacer libremente. Pueden pedir el material aquí a oficina. Amén, hermanos. Vamos a anunciar este evangelio juntos. También hay una convocatoria para formar del grupo musical juvenil y ser parte del ministerio de alabanzas, ¿no?, de la iglesia. Mayor información con el hermano Alan Condori. Esta invitación va abierta a todos los jóvenes que quieren ser parte del grupo musical juvenil. El número del hermano Alan es el 740-27-770. También invitamos a los niños al Safari Kids para danza y academias de inglés en los horarios de los días martes 2 de la tarde y los días sábados 10 de la mañana. Mayor información directamente con hermana Eva o hermano David Huanca. Así, hermanos. También, como ustedes saben, todos los días domingos Escuela Bíblica Soñadores realiza los cultos de niños, 10 de la mañana en la sede Purapura, que justamente está a una cuadra de aquí de la iglesia, a una cuadra del puente Ferroveni. También hoy en la tarde vamos a tener con normalidad el culto y les invitamos a seguir las transmisiones de los cultos, los estudios bíblicos con el pastor Oxupar, estudio bíblico de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, ¿no?, que son todos los días, martes 7 de la noche y sábados 6 de la tarde por el canal Cristo TV. Quisiera preguntar entre todos los presentes, ¿algún hermano que por primera vez nos está visitando, por favor puede levantar la mano? Si hay algún hermano que nos está en esta oportunidad por primera vez, por favor, hermanas, le pediría que se pueda poner de pie. Vamos a darles fuertes aplausos, por favor, a los hermanos que en esta oportunidad nos están visitando. Muchas gracias, hermanas, por la visita, y aquí hay varios hermanos que van a acompañar